vamos a ver qué onda con esto de las clases internas. Tener una clase llamada externa, y para tener una clase interna pues obviamente hay que poner una clase dentro de otra clase. Bien, Java nos permite tener distintos tipos, por así decirlo, de clases internas. Están las clases, estas que tenemos aquí, dentro de otra clase, así de simple. Podemos tener también una clase static, es decir, una clase que tenga el modificador static antes de la palabra reservada clase. Recuerden que el static, es decir, el static junto con class, o sea, esa combinación solamente la pueden tener cuando tienen una clase interna. O sea, ustedes no podrían tener el static, por ejemplo, acá. Fíjense que les va a dar un error. No pueden hacer eso. Entonces, vamos a ver qué onda. Lo que deben de saber ustedes es cómo crear, por ejemplo, una instancia de la clase interna, ¿sí? A cualquier nivel. O sea, pueden tener aquí una clase llamada A dentro de una clase llamada B, y ustedes deben de saber crearse instancias de todas esas clases. Es realmente muy sencillo. Por ejemplo, suponiendo que yo quisiera crear una instancia de la clase llamada interna. Bien, pues hay de dos formas. Vamos a ver primero la más básica, es la que requiere dos pasos, dos líneas de código, y es algo así: externa. Lo que necesitas es primero crearte un objeto de la clase en donde está contenida la clase interna. O sea, necesitas crearte primero un objeto de la clase externa, luego utilizar ese objeto junto con el operador new para crearte una instancia de interna, algo así. New externa, y decir algo como esto. Ya tenemos la instancia de externa. Ahora vamos creándonos una instancia de interna. Tienes que hacer lo siguiente: externa.interna, o sea, seguir toda la ruta hasta la clase de la cual quieres crear una instancia. Le pones un modificador, puede ser, o sea, int, no lo puedes int new. Fíjense, no pueden hacer, por ejemplo, esto, no pueden hacer eso, les va a dar un error. Tienes que utilizar primero este objeto. ¿Para qué? Para crearte un objeto interno, algo así. Interna, y ahí lo tenemos. Fíjense, este vendría a ser la forma como que latosa de crear una instancia de una clase interna, pero lo puedes hacer en un solo paso. Puedes hacer lo siguiente: recuerden toda la ruta completa de la clase a la cual quieres crear una instancia. En 2 lo voy a poner aquí. Fíjense, pueden hacer new externa punto new interna, ¿sale? ¿Por qué puedes hacer eso? Fíjense, porque con esto tú ya tienes una instancia, una instancia de externa, o sea, ya tienes el objeto en el heap. Entonces puedes utilizarlo ya con el operador new. ¿Para qué? Para crearte una instancia de interna. Bien, ahí lo tenemos. Otra de las cosas que hay que tomar en cuenta es a lo que tiene acceso las clases internas. Es decir, si tú tuvieras una variable instancia aquí en interna, vamos a suponer que se llama, no sé, cualquier cosa, index, y queremos saber si un método dentro de B tiene acceso a esa variable instancia llamada x. Por ejemplo, void método. Fíjense, pueden hacer lo siguiente: o sea, tienes libre acceso a esa variable instancia, ¿sí? Puedes accederla normalmente. También si tuvieras otro método, si tuvieras aquí otro método llamado, no sé, ASD, igual tienes acceso aquí. Fíjense, ASD. No hay mucha complicación respecto a eso. Bien, entonces vamos a ver
¿qué onda con esto de las clases static internas? Las static internas, yo diría que son realmente las más sencillas. ¿Por qué? Porque no necesitas crearte primero una instancia, un objeto de la clase más externa o externa. Lo puedes hacer siguiendo la ruta completa. Vamos a poner aquí una clase estática llamada A, dentro otra clase estática llamada B, dentro otra clase estática llamada C. Fíjense, si yo quisiera crear una instancia de C, por ejemplo, tendría que hacer lo siguiente: externa.a.b.c